Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Como siempre, es un enorme privilegio poder estar acá desde la casa espiritual que el Señor nos ha dado, compartiendo de la palabra de Dios. Esta preciosa mañana de domingo, pues le damos la bienvenida. Vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a hablar de los 5 ministerios. Y yo sé que algunos van a decir, oh, otra vez los 5 ministerios. Van a darle a lo mismo, pero realmente es necesario que se afirmen algunos aspectos de la doctrina y que aquellos que estén firmes, pues ver de no caer, ¿verdad? Y seguir fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza. Pues queremos darles la bienvenida y antes de orar porque el Señor bendiga este tiempo, también le doy la bienvenida a mi hermanito Henry, con quien hoy vamos a compartir este hermoso tema. Amén. Gracias. También para mí es un privilegio compartir la palabra del Señor con usted. Amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta mañana preciosa en la cual pues vamos a aprender un poquitito más de las Escrituras, ya que, como decía nuestro hermano Cesarito, pues este tema es bien amplio, es bien vasto y es necesario pues que nos detengamos un poco a estudiar acerca de los 5 ministerios. Y este día, amados hermanos, pues nos queremos centrar o queremos dar la enseñanza acerca de nuestro Señor Jesús, que Él pues se movió en los 5 ministerios y Él pues nos enseñó cómo debía de usarse cada uno de los ministerios. Así que queremos también, amados hermanos, dar siempre una introducción acerca de para qué sirven también los 5 ministerios o cómo es que los utilizamos o cómo es que nosotros, pues como dice la palabra del Señor, somos perfeccionados a través de los 5 ministerios, somos capacitados. Y quisiera, amados hermanos, que fuéramos ya a ver los slides que hoy traemos. En Efesios 4, 10, 11, ahí le va a aparecer usted en pantalla. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, si vemos, amados hermanos, acá en este texto dice que Él fue el que descendió, Él es el que subió, el que lo llenó todo y el que constituyó. O sea que Él fue el que, bueno, la misma palabra del Señor dice que Él nos regaló hombres en forma de regalos. Él fue el que nos dio los domas, pero Él dio de lo que Él tenía. Así que, amados hermanos, esto es el texto quizás base en el cual pues respaldamos del por qué vamos a hablar de los 5 ministerios, y hay muchos más, pero que queríamos poner este al inicio. Y mi hermano Cesarito. Sí, recalcar algo que decía mi hermano Henry. Aquí nos deja bien claro que es el Señor Jesús el que habilita estos dones, estos ministerios entre sus discípulos, ¿verdad? Y como sabemos, uno no puede dar algo que no tiene. Para que Él pudiera impartir estos dones entre aquellos que lo seguían, Él tenía que haber sido lleno primero de ellos. Así que, y aquí nos metemos ya en una parte muy trascendental del motivo de este tema, de reforzar esta enseñanza. Y es que aún en este tiempo, a día de hoy que estamos finalizando mayo de 2021, ¿verdad? Hay algunos, aún llamándose cristianos evangélicos, protestantes o como querramos decirlo, dudan del mover de los 5 ministerios. Cuesta todavía platicar de estas cosas, inclusive entre hermanos seguidores de Cristo, ¿verdad? Y se nos ve mal
cuando nosotros decimos el apóstol, ¿verdad? O cuando decimos el profeta, porque estamos quizás más habituados a que los ministros solo son pastores y tal vez evangelistas, ¿verdad? Hay una denominación que de por sí ellos se llaman la denominación de apóstoles y profetas, ¿verdad? Que también le dan cabida a estos ministros, pero como que dejan un poco de lado el resto, ¿verdad? Y como vimos en Efesios, pues el equipo, el grupo del que el Señor se apoya para bendecir a su iglesia está compuesto por 5 ministerios primarios, ¿verdad? Y para reforzar esto, sería, ¿verdad? Y de una vez hago la seña con la mano, según se nos ha sido enseñado también, ¿verdad? Que es los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y aquí hay algo que también es interesante, que la palabra dice bien claro que a otros los instituyó pastores y maestros. Así que nos deja ver que los pastores también fluyen como maestros. Podemos dejar claro que hay maestros que no necesariamente van a ser pastores, pero sí todo pastor tiene que ser maestro, tiene que enseñar la palabra, ¿verdad? Así que dejamos ahí, o queremos dejar el énfasis en esto, que si consideramos a nuestro Señor Jesucristo como la piedra angular de nuestra fe, ¿verdad? Y su ministerio en la tierra y su muerte y su resurrección como la base de lo que creemos, y el regreso por su iglesia es nuestra esperanza, tenemos que entender que Él fluyó en estos 5 ministerios y que Él habilitó a los que Él consideraba prudente o necesario con estos dones también. Ahora alguno dirá, pero eso fue en la época del Señor Jesús, ¿verdad? Sí, los apóstoles solo fueron esos 12. Pero en estos tiempos que digan que hay apóstol como que no tiene validez, ¿verdad? Y solo para mencionar, recordemos que del grupo original de 12 apóstoles hubo uno que como que no pasó de grado, ¿verdad? Se quedó el salón con 11 alumnos nada más. Y lo sustituyeron. ¿Verdad? Que hubo un momento donde los apóstoles que quedaban se juntaron y dijeron, bueno, solo quedamos 11. ¿Quién va a tomar el lugar de Judas? Y ahí ya no estaba el Señor Jesús. El Señor Jesús ya había ascendido a los cielos y aún sin estar Él, se escogió a Matías como el otro apóstol. Esto lo vemos en los primeros capítulos de Hechos. Después Matías no se menciona, pero como no hay ninguna tilde ni ninguna coma de más en la escritura, nos deja entrever que aunque el Señor Jesús ya físicamente ya no está en este mundo tridimensional, Él sí dejó la delegación de que sí se pudieran ungir ministros primarios, ¿verdad? Como el caso de Matías. Y luego se mencionan a otros como Silas y Bernabé, que también se llaman apóstoles en el Nuevo Testamento. Y esto también nos da la luz de que las 3 manifestaciones del Señor como Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen sus ministros. El Padre tenía sus ministros, el Hijo sus ministros, y hoy que estamos en el tiempo de la gracia, en la era del Espíritu Santo, también tiene sus ministros. Y los tiene porque deben cumplir funciones específicas en beneficio de la iglesia, que es lo que ahorita nos va a explicar mi hermanito Henry. Beneficio de la amada. Amén. Si usted ve ahí, amados hermanos, en la pantalla, pues va a haber unas escaleritas. Esto lo extraímos, amados hermanos, de Efesios 4, 12 y 13. Dice que los 5 ministerios, amados hermanos, nos sirven específicamente, dice ahí, para perfeccionar
a los santos. Y esa palabra perfeccionar, amados hermanos, es la palabra catartismos del Strong 2677. Y dice, amados hermanos, en el diccionario plenitud, que es adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. En el lenguaje clásico dice, aquí hay un apartado que dice, en el lenguaje clásico la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. El gran médico está haciendo ahora todos los ajustes, dice, necesarios a fin de que la iglesia no quede descoyuntada. Es decir, amados hermanos, que no quede con un hueso salido, con un hueso más largo que el otro, que no camine recto. Porque alguien que pudiera tener un hueso quizás desviado, lo podríamos ver que no camina adecuadamente, o que cuando levanta los brazos, uno es más largo que el otro. Entonces el Señor Jesús está perfeccionando a través de sus ministros a la amada. Y sorprendente, amados hermanos, como si usted lee ahí en su Biblia, cómo van separando cada uno de estos aspectos. Y por eso lo poníamos en escaleras, porque la meta es alcanzar la plenitud, es alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero el primer paso, ahí lo puede ver ustedes, amados hermanos, es que es para perfeccionar a los santos. Entonces, alguien podría decir, entonces, hermano, no es para mí porque yo no soy santo. Al contrario, el santo, esa palabra santo está íntimamente ligada con purificación. Entonces, es reconocer que yo necesito santificarme, es reconocer que yo necesito purificarme todos los días. Entonces, a través de los 5 ministerios, nosotros podríamos acercarnos hacia nuestras coberturas y pues pedir ayuda, pedir una administración, pedir que estamos fallando en algún lugar o área de nuestras vidas, y pedir un consejo de un ministro primario, y esto nos va a ayudar a perfeccionarnos, eso nos va a ayudar a capacitarnos para poder calificar. Dice que es para la obra del ministerio. Y amados hermanos, ahí la palabra ministerio es diaconía. Entonces también a través del servicio, pues nos estamos perfeccionando. Si tú aún no estás sirviendo, pero ya recibiste cobertura, pues acércate a un diácono, a un líder, a un pastor, para que puedas iniciar en tu servicio, porque esto te va a ayudar a capacitar. Y aquí, amados hermanos, pudiéramos hablar de nosotros, muchos que hemos sido perfeccionados en bastantes áreas de nuestra vida. Número 1, nuestro carácter. En el servicio, amados hermanos, pues somos perfeccionados en nuestro carácter. Y así podríamos dar muchos más ejemplos, pero lo central es que es para la obra del Señor. Es para la obra del Señor. El servicio de nosotros es para la obra del Señor. Luego dice que para la edificación del cuerpo de Cristo, la estructura del cuerpo de Cristo. Entonces, el ministro, amados hermanos, tiene revelación de parte de Dios, y él es el que nos va a ir de alguna manera guiando, de alguna manera nos va a ir diciendo, amado hermano, ¿usted quiere servir? Sí, pues ahora le toca, amado hermano, servir en esta área. Y quizás pudiéramos decir, no, pero es que yo quiero predicar, es que yo quiero enseñar, pero no. El ministro primario sabe cómo nos va a ir llevando, porque esa es una de sus funciones. Él nos está capacitando, y él tiene la revelación de parte de Dios, y él sabe en qué lugar nos va a adecuar. Pero el cuerpo de Cristo, amados hermanos, en el cuerpo de Cristo todos somos importantes. No importa, y no hay privilegio pequeño. En el privilegio en el que estemos tenemos que aprender a gozarnos, porque es para la obra de Dios y estamos siendo parte de la estructura del cuerpo de Cristo. Aquí, hermano, yo quiero agregar algo, y perdón que te interrumpa.
muchas veces nos fijamos o idealizamos la figura del ministro primario y nos gusta esa exposición que él tiene, que él sale ante cámaras, que él está en el púlpito, pero ignoramos, desconocemos el proceso que él ha traído para llegar a ese punto donde está. Muchas veces llegamos a creer que al ministro lo ponen porque habla bonito, ¿verdad? O porque es guapo, porque tiene buena presencia. Y desconocemos que ha seguido todo este proceso desde él reconocer que quiere apartarse para el Señor, que eso es la santidad, ¿verdad? Porque la santidad no es perfección. La santidad es uno decir, bueno, yo me voy a apartar de lo que antes hacía y hoy voy a estar del lado de los que buscan al Señor. Y así poco a poco comenzar ese proceso. Entonces, muchas veces nosotros nos fijamos en el producto terminado y no tenemos idea de todos los sufrimientos, de todas las pruebas que el ministro tiene que ir pasando hasta que a través de los frutos que él muestra ya se le reconozca su ministerio, ¿verdad? Pero todo esto tiene que ser con la ayuda y con la formación que le da otro ministro primario, porque los ministros pues se reproducen, ¿verdad? Quizás nos metemos en algo complicado y espero no dañar la sensibilidad de nadie, pero esto no es una licenciatura, ¿verdad? No es que uno tiene que cumplir un pensum para obtener un diploma, sino que cada ministro tiene características innatas que ya vienen en él desde la eternidad, con las cuales el Señor lo bendijo porque lo iba a usar en un área específica. Y en esa área específica va a bendecir a la iglesia. O sea, va a bendecir no a la iglesia como organización o a la iglesia como el templo, sino que va a bendecir a la iglesia como amada del Señor. Así que perdón ahí por la interrupción, pero Sí. digamos. Sí, es decir, de que el anhelar no está mal, pero a veces todos quisiéramos ser apóstoles o todos profetas, ¿verdad? Y eso le corresponde al Señor. Él sabe para qué o con qué propósito nos ha enviado. Amén. Y eso el ministro, con mucha revelación, el Señor pues le da a él para que él pueda en esta tierra, amados hermanos, reconocer. Porque ahí hay otro punto importante, ¿verdad? Que no es nombrar a alguien apóstol o profeta o cualquiera de los ministerios, sino que es reconocer, porque él está dando frutos de que él pues fue reconocido antes de la fundación del mundo. Él ya traía, como dice nuestro hermano Cesarito, ese equipamiento para poder ejercerlo acá. Y aquí hay algo que lo que está diciendo como que se engrana con algo que yo acababa de mencionar, que no es como una licenciatura, ¿verdad? En mi caso, yo para ejercer la profesión en lo secular que tengo, primero tuve que graduarme, que me dieran mi título, ir a registrarme y ahora sí, ya puedo ejercer. Aquí es un tanto diferente. Primero tiene que verse en el siervo que tiene esas cualidades. Y otro ministro primario va a decir, mi hermano tiene los dones de un pastor o de un evangelista. Entonces es un reconocimiento de los dones. No es que yo te dijera, hey, ¿querés ser evangelista? Y mi hermanito Henry me dijera, entrémosle pues. ¿Y qué hace un evangelista? Me va a decir después. Ajá, es al contrario. Yo tendría que ver en él que él a toda persona que vea le habla del Señor, le muestra el plan de salvación. Él tiene ese interés de que las personas no se pierdan. Y yo, a través de la revelación del Señor, tendría que venir y decirle, sos un evangelista. Y él va a decir, ¿y por qué? Porque yo he visto en vos estas y estas cualidades. Entonces, hay un reconocimiento. No es que yo le imponga una carga, porque si yo vengo y le digo, no quisiera ser evangelista, le estoy poniendo una carga, no lo estoy bendiciendo.
Pero si yo veo en él esas características, sí es una bendición, porque es el reconocimiento de los dones que el Señor ya puso en él. Démosle. Amén. Luego ahí dice, amados hermanos, siempre en Efesios 4, 12, 13, perdón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y aquí solo quiero mencionar algo rápido. Cuando estudiamos ahí la palabra fe, hay un diccionario, el Plenitud me parece que es, dice que la fe es la confianza que tenemos en Jesús para salvación. Entonces tenemos que llegar, amados hermanos, a esa unidad en la cual pues todos estemos conscientes, con el pleno conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo viene y que no perdamos la fe, ¿verdad? De que Él viene. Y esto pues es a nivel iglesia y todos tendríamos que tener este mismo nivel de fe. Entonces para eso es que el pastor, ¿verdad? Que es uno de los ministros, pues nos enseña, pues es el que nos está capacitando, pues es el que nos está enseñando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso a veces decimos nosotros, ¿y por qué está hablando de esto? ¿Y por qué vuelve a repetir lo mismo? Y yo ya no creo, el Señor Jesucristo ya no viene. Pues sí viene, amado hermano, y por eso es que necesitamos ser enseñados y necesitamos pues que se nos esté predicando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice que es el conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí, amados hermanos, ese conocimiento es la epignosis. Y a veces decimos, yo conozco a Dios, o yo sé que existe Dios, porque todo lo que vemos no pudo haber existido solo. Alguien lo tuvo que hacer, un ser supremo. Y decimos, Dios existe. Pero a veces decimos, sí, el Señor está ahí arriba y Él me ve todo lo que yo hago. Pero es una relación, amado hermano, el conocimiento del Hijo de Dios. Primeramente es saber que Jesús es Dios. Y reconocer, amado hermano, que Él, dice la Biblia, lo vimos ahí en Efesios 4:10, que Él descendió hasta lo más profundo de las tierras y que ascendió hasta lo alto de los cielos y que lo llenó todo. Entonces, amados hermanos, si lo llenó todo, es mi Padre. Y cuando yo tengo necesidad, pues acudo a mi Padre. Entonces el conocimiento del Hijo de Dios es reconocer que Él es mi Padre, que Él es mi Dios, que Él es mi todo. No solo decir, existe un Dios que es el que hizo todo. Y poco a poco, amados hermanos, pues somos capacitados en esto y vamos, cada versículo que leemos de la Biblia, ahí, amados hermanos, nos vamos enamorando de Él, lo vamos conociendo, pero con un conocimiento no solo de letras, sino con un conocimiento que baja a nuestro corazón y nos vamos enamorando cada día de Él. Amén. Pues siguiendo con esta evolución de la que nos habla, este perfeccionamiento, ¿verdad? De ahí tenemos que escalar o subir el siguiente escalón, ¿verdad? Para llegar a esa estatura que el Señor quiere de nosotros. Y pues quizás haciendo la relación con los últimos 2 escalones, ¿verdad? Llegar a un varón perfecto, que es la estatura con la que nos tenemos que medir, que es la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y todo esto se alcanza a través de la función de estos ministros, porque es que son cosas un poquito difíciles de decir, ¿verdad? Pero bueno, hay que decirlas en el nombre del Señor. Si no reconocemos la función de cada uno de los 5 ministerios, no vamos a poder ser capacitados de la forma en que hemos explicado ahorita, ¿verdad? Y no nos lo hemos inventado, ni mi hermano Henry, ni yo, ni Iglesia Orem, ni Ministerios de Benecer siquiera, sino que es la palabra de Dios la que nosotros hemos tratado de exponer con este esquema. Pero si nosotros decimos, no, solo hay pastores, entonces solo nos van a capacitar en esa área para la que el pastor está habilitado. Y no vamos a ser capacitados en el resto de las áreas donde
donde tiene que entrar a trabajar el profeta o el apóstol, ¿verdad? Así es que no vamos a poder alcanzar esa estatura. Por eso la importancia de reconocer estos, lo que llamamos los verdaderos 5 ministerios, ¿verdad? Y no enfocarnos en el ruido del mundo, ni en las estrategias del mundo que nos quieren hacer creer que solo hay pastores, ¿verdad? Y que apóstoles solo había en el tiempo del Señor y que ahora los que dicen eso están locos, ¿verdad? Así que es muy importante que reconozcamos la función de los 5 ministerios, que pues sería una enorme bendición que nos acercáramos a una congregación donde se le da libertad al fluir del Espíritu y sus 5 ministerios, y así poder alcanzar la estatura y el propósito que el Señor tiene para nosotros. No sé si avanzamos ahí, también por cuestión del tiempo. Sí, y como decíamos, ¿verdad? La iglesia o la amada, la perfecta, como dice la Biblia, pues va madurando y a través de los 5 ministerios pues está siendo perfeccionada para alcanzar una madurez, porque en el siguiente versículo, en el 14 de ahí de Efesios 4, pues vemos que toda esta capacitación y perfeccionamiento es para que ya no seamos como niños que nos movemos por cualquier doctrina, ¿verdad? Sino que ya llevados por todo viento de doctrina. Así es. Entonces, para eso también son los 5 ministerios, para que sepamos que hay hay una doctrina que es la palabra del Señor y que debemos de ser guiados por la misma. Y entonces, porque también así como hay 5 ministerios genuinos, pues hay, y más adelante también vamos a hablar de eso, también hay antiministerios. Y cómo saber cuál es un ministerio genuino y cuál no, pues lo que tendríamos que hacer pues es ir y ver al modelo, ¿verdad? Amén. A nuestro Señor Jesucristo, que pues Él fungió en los 5 ministerios. Y dice aquí un apartado, antes de que el Señor Jesús nos diera a la iglesia los 5 ministerios, que la palabra original es domas, Él los utilizaba para realizar su ministerio terrenal y establecer las bases principales o cimientos de cómo los ministerios deben de realizar la obra de Dios. Entonces, amados hermanos, allá en en Mateo 7, dice la Biblia de que vendrán falsos profetas, falsos ministros, y que cómo los vamos a reconocer por sus frutos, por los frutos que den. Y entonces, amados hermanos, cuando vemos al Señor Jesucristo, podemos ver que Él fue apóstol, que Él fue profeta, que fue evangelista, pastor y maestro. Entonces, si queremos ver a un apóstol genuino, pues vámonos a ver al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí usted tiene, amado hermano, en pantalla, en Hebreos 3:11, Lucas 7:16, Lucas 4:43, Juan 10:11 y Marcos 1:22, cómo el Señor Jesucristo pues fungió en los 5 ministerios. Amén. Pues eso era un resumen así muy breve. Muy breve, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicar cada una de las veces en que, o ejemplos de las veces en que nuestro Señor fungió como alguno, o fungió en alguno de estos ministerios primarios, ¿verdad? Comenzando por el apóstol. Y vamos a meter algunas espiguitas ahí de las características de cada ministerio, aunque después, no sé si pues nosotros o alguno de nuestros hermanos discipuladores van a profundizar en la función de cada ministro, ¿verdad? Bueno, el apóstol, que se representa por las alas de águila, tiene como funciones principales moverse circunstancialmente en los 5 ministerios, y por eso es que se representa como el águila, porque el apóstol tiene características de todos los demás ministros, así como el águila también tiene características de muchas aves que lo hacen
verse o que incluso hacen que se le llame el rey de las aves, ¿verdad? Entonces, se mueve circunstancialmente, establece doctrina, tiene que cubrir y tiene que enviar, porque de hecho el apóstol es un enviado. La palabra apóstol viene de apóstolos, que literalmente es enviado o mensajero. Así que él, como es un enviado, puede enviar, también puede cubrir. Aquí nos metemos en el tema de la cobertura, que ese es otro discipulado, ¿verdad? Pero también lo hemos enseñado y pues cuando los hermanos hablen de este tema, pues van a profundizar un poco en eso. Si vemos la siguiente lámina, vamos a ver uno de los ejemplos, ¿verdad? Se mueve circunstancialmente en los 5 ministerios. En Lucas 4:18 vemos el pasaje aquel donde el Señor está enseñando en la sinagoga y pide leer la escritura y le dan uno de los rollos de Isaías y lee la porción que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y hemos puesto algunas frases en color porque estas o representan algunas de las características principales de cada ministro. Por ejemplo, dar buenas nuevas es función de evangelista. Me ha enviado, ahí netamente función apostólica. Sanar a los quebrantados de corazón es una función pastoral que un pastor pues tiene que ser tierno, amoroso, ¿verdad? Muy dado a sus ovejas, al grado de ofrendar su vida para salvar a una de sus ovejas. Pregonar libertad a los cautivos en la función magisterial, porque traslada la verdad y la verdad nos liberta. Dar vista a los ciegos es la función profética y de nuevo dar libertad a los oprimidos, que también es una de las funciones del evangelista, porque el evangelista, además de que entregue el mensaje, también opera sobrenaturalidades, también tiene el don de hacer milagros. Si pasamos al siguiente versículo, Juan 13:34, vemos que el Señor Jesús establece doctrina, que es una de las funciones apostólicas, ¿verdad? Dice: un mandamiento nuevo os doy. Aquí nos está diciendo que, bueno, déjenme ordenar la idea. Sabemos que Él no vino a quitar la ley, porque en otro pasaje nos dice: yo he venido a que la ley se cumpla, ¿verdad? Pero además de eso nos dice: les doy un mandamiento nuevo. O sea, está estableciendo doctrina aquí, al decir que hay que cumplir todo lo demás y además hay que cumplir esto también, que es que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y lo podemos ver también cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Y aquí hace alusión a una parte que se menciona en el Antiguo Testamento, donde solo dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Aquí él agrega un elemento adicional, estableciendo doctrina también. Y luego vemos que Jesús es un enviado, ¿verdad? Mateo 10:40 y 40, Mateo 10:40 específicamente nos dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y también en Mateo 15:24 nos dice: respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así como él es enviado, él también envía, porque en la escritura vemos que dice: y los envió de dos en dos, ¿verdad?, a llevar el mensaje. Y este es el pasaje donde les dice: no lleven otra túnica, no lleven comida ni bebida, porque yo les voy a indicar a dónde se van a quedar y ahí los van a recibir, ¿verdad? Así que vemos que nuestro Señor Jesús fluye como apóstol. ¿Mi hermano? Amén. Continuamos, amados hermanos, con Jesús el profeta. Y como decíamos al inicio,
pues él es el profeta por excelencia. He representado el profeta, amados hermanos, esto lo mencionamos así brevemente, porque más adelante vamos a seguir hablando de los 5 ministerios y vamos a enfocarnos mucho más en cada una de las coberturas, en cada uno de lo que representa cada uno de estas figuras. Y dice que tiene alas de gallina. Dice el profeta en el Nuevo Testamento se traduce del griego profetes, que significa uno que habla, publica y abiertamente, proclamador de un mensaje divino. Y el Strong es el 4396. Es una palabra compuesta de las raíces griegas pro, que significa antes de, y pemi, que significa hacer conocidos los pensamientos de uno, declarar y para decir. Entonces ahí aparece, amados hermanos, el Strong de cada una de estas palabras. Y luego vemos ahí las funciones proféticas. Dice que hablar de parte de Dios tiene una fuerte personalidad, un mensaje duro y que protege. Entonces, entrando, amados hermanos, a los textos bíblicos, a la palabra del Señor, dice personalidad fuerte, mensajero duro. En Juan 4:16 dice que Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí, amados hermanos, el Señor Jesucristo estaba con la samaritana. Usted se puede la historia. Y Jesús, pues, allí se encontró con esta mujer y dice que le dijo que llamara a su marido. Y la mujer respondió y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Entonces, amados hermanos, aquí vemos el primer punto, que el Señor Jesús le estaba hablando de su pasado. Él no conocía a la mujer. Bueno, de hecho, el Señor Jesucristo pues nos conoce bien a cada uno de nosotros, pero es como que yo me parara allá afuera y apareciera una mujer y yo le hablara de su vida pasada. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Esto es parte del profeta, es uno de los dones que tiene el profeta. Y dice: 5 maridos has tenido, y luego le dice: y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ahí le está hablando del presente. Le habló del pasado, luego le habló del presente y le dice: esto has dicho con verdad. Entonces la mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Entonces, amados hermanos, vemos, y por eso decimos que el profeta le abre los ojos. Una de las funciones pues es abrir los ojos, porque aquí la mujer de inmediato reconoció que al que tenía enfrente al Señor Jesucristo pues era profeta. Nadie le había contado al Señor que esta mujer había tenido 5 maridos. Sin embargo, pues él le dijo, ¿verdad? Y le abrió los ojos en ese momento. Luego vemos en Lucas 7:39 que el profeta perdona y no condena. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener bien claras, amados hermanos, es que el profeta pues es movido a misericordia. De hecho, todos los 5 ministerios son movidos a misericordia. Por ejemplo, el pastor también, ¿verdad? Pero dice que el profeta en esta oportunidad, nuestro Señor Jesucristo, en el 39 dice: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí. Aquí, amados hermanos, Jesús estaba sentado a la mesa con un fariseo de nombre Simón, y entró una mujer con un frasco de alabastro. Y dice que, usted sabe la historia, amado hermano, que derramó el frasco y empezó a lavarle los pies con sus cabellos y empezó a besárselos. Entonces este fariseo dijo dentro de sí, para sí, dice: si fuera profeta. Oiga, amado hermano, cómo este fariseo de nombre Simón pudo haber dicho esto dentro de sí.
y que el Señor lo escuchó. Si este fuera profeta, conocerá quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El Señor Jesucristo, desde luego, él sabía que ella era pecadora. Sin embargo, dejó que esta mujer se acercara a él, derramara su frasco de alabastro, le lavara los pies, lo besara. Y él en ese momento, pues estaba viendo cómo esta mujer estaba arrepentida, estaba santificándose. Ya hablamos, ¿verdad? Que eso de santificarse es reconocer que estoy en una condición de pecador y que quiero santificarme. Entonces esta mujer en ese momento estaba buscando la misericordia del Señor, buscando el perdón, el favor del Señor. Y el Señor, como profeta, fíjese, amados hermanos, no la condenó, sino que la perdonó, porque en Lucas 7:50, ya cuando termina ese capítulo, dice: pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado y ve en paz. Entonces, hubo una administración. El Señor Jesucristo le perdona sus pecados, le regala la salvación y además la envía en paz. Entonces, un profeta, amados hermanos, es aquel que sí va a dar una palabra dura, que sí va a decir la verdad, porque para eso ha sido enviado, para decir la verdad, pero esa verdad va a traer paz a nuestros corazones. Y cuántas veces, ya pasándolo a nuestras vidas, cuántas veces no hemos sido de alguna manera disciplinados o llevados a corrección, y que cuando salimos de esa administración, pues somos llevados en paz, y que ese regaño quizás o esa llamada de atención no nos hizo sentir mal, sino que al contrario, nos fuimos en paz. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos deja eso bien en claro, y que un profeta, pues, por más dura que sea la palabra, nos va a enviar con esa paz en nuestros corazones, y no hablando mal del profeta, hablando mal de la iglesia, diciendo ya no voy a regresar ahí porque me trataron mal. No, la sabiduría que el Señor le ha dado al profeta trae esto consigo, porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo en su momento. Y dice que protege en la siguiente lámina, amados hermanos, en Lucas 13:34 y 35, dice, el Señor Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Oiga, amados hermanos, cuántas veces el Señor, cuando el Señor dice cuántas veces, porque fueron muchas, seguramente, que quiso juntar a sus hijos, como a la gallina, con la cobertura. Amados hermanos, aquel que se le ha revelado la cobertura, aquel que quizá en este último tiempo aún no lo ha hecho, pero que el Señor le va a revelar. Y yo no sé si a través de esta palabra que nosotros estamos entregando, que perdón que me emocione, amado hermano, pero yo así lo creo. A través de esta palabra, pues muchos se les va a ser revelada la cobertura. Como ya decía nuestro hermano Cesarito, no estamos hablando específicamente de la cobertura, pero aquí lo vemos, amado hermano, como la gallina dice, cubre a sus polluelos. Entonces, si tú recibes la cobertura, vas a estar cubierto. Porque estos que no quisieron, su casa ha sido dejada desierta, dice. Entonces, amados hermanos, una de las bendiciones de la cobertura, pues es que nuestra casa no va a quedar desierta. Y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en el que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hasta aquí, amados hermanos, continuamos con el siguiente, o no sé si va. Yo solo quería agregar un par de cositas que vinieron a mi corazón cuando explicabas, especialmente lo de la samaritana, ¿verdad? Y no sé por qué lo relacioné con el pasaje del camino a Emaús. Porque dijiste que abre las escrituras. Ahí se les aparece el Señor a los dos que iban caminando. ¿Y de qué hablan?, le dice el Señor. Y ellos le dicen: ¿acaso sos el único que no te has dado cuenta de que crucificaron a aquel profeta que era poderoso en la palabra y que hizo grandes milagros? Pues ahí
relacionaban que era profeta, pero lo que quería comentar es que después de que él se va de en medio de ellos quedan conversando y le dice, ¿no te ardía el corazón cuando nos enseñaba y nos abría las escrituras? Así es que el profeta definitivamente nos revela, y como veíamos en la descripción, nos abre los ojos y nos anticipa lo que hay cuando uno viene al camino del Señor, que se abre un mundo nuevo definitivamente para nosotros. Es una enorme bendición el ministerio profético, y por eso es tan importante que en el Evangelio se le dé libertad al movimiento profético. Y lo otro es que decíamos que no condena, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña cómo debe ser la palabra profética. No tiene que ser condenatoria, no es para poner el dedo en la llaga a nadie, sino que dice que la palabra profética tiene que exhortar, edificar y consolar. Por eso, cuando decías que puede que estemos hablando con un ministro y nos diga cosas fuertes que en cierto momento nos confronten y hasta nos hagan sentir un poquito incómodos en el momento, pero después uno se va consolado, uno se va en paz, se va liberado de la carga que traía, ¿verdad? Y eso lo hace el profeta, porque el ministro primario te hace algunas preguntas, pero la solución al problema que uno le trae se la revela el Señor. Y eso es una función de profeta. Hoy sí, pasamos al evangelista. Jesús como evangelista. Y la figura son las alas de paloma. Porque el evangelista, al ejercer su ministerio, una de sus principales funciones es llevar buenas nuevas. Y esto se relaciona con el pasaje de Noé en el arca, que cuando mandó un cuervo no regresó, ¿verdad? Pero cuando mandó una paloma, llegó con el mensaje en su pico, que era la ramita de olivo, ¿verdad? Que eso nos quería decir que ya las aguas habían descendido. Y una de las funciones, entre las funciones principales están anunciar las buenas nuevas, tener pasión por las almas, sanar y liberar. Y aquí vemos o lo relacionamos con el versículo que veíamos al principio, de que el apóstol se mueve en muchos de los ministerios, ¿verdad? Y por eso es que mencionábamos allá que una de las funciones del evangelista era liberar, ¿verdad? Y recorrer ciudades predicando, que quizás es con la que más lo identificamos al evangelista. Nosotros decimos que un evangelista es, bueno, no nosotros, sino que en general en el mundo se dice que un evangelista es aquel que no tiene iglesia, sino que va de iglesia en iglesia a donde le den chance de predicar, ¿verdad? Aunque realmente no es así, o sea, él cumple esa función porque es lo que el Señor lo ha mandado a hacer. No es porque no tenga la capacidad de poner su iglesia o algo así, sino que él tiene que ir a las naciones a entregar el mensaje, porque él no se siente cómodo estando en una iglesia donde ya son salvos. Él tiene que ir a un lugar donde haga falta esa salvación, donde haga falta que se entregue estas buenas nuevas de salvación. Si avanzamos, vemos en Mateo 18:14, donde el Señor revela esa pasión por la salvación de las almas, ¿verdad? Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Y si no era la voluntad del Padre, tampoco era la voluntad de Él, que era el emisario del Padre, ¿verdad? El delegado, el embajador del Padre. La misión, bueno, una de las misiones que le habían dado y de la que Él se adueña, se apropia, es traer salvación. Que ninguno de los que su Padre le dio como rebaño se pierda. Y al hablar de que se pierda, estamos hablando de perderse de la salvación
y pasar una eternidad en el lago de fuego. O sea, estamos hablando de cosas bastante serias. O sea, no es solo de que se pierda, de que no llega a la iglesia. Solemos decir en la jerga cristiana, aquel anda perdido porque ya van 3 domingos y no lo vemos. Oh, pero el Señor habla de que no se pierdan en el sentido de que no pasen su eternidad en el lago de fuego, sino que pasen su eternidad junto a Él, ¿verdad? Adorándolo, alabándolo por los siglos de los siglos. También proclama buenas nuevas de salvaciones. Un ejemplo está en Mateo 4:17, donde dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que ahí él estaba entregando el mensaje de que era necesario volverse de los caminos para alcanzar este reino, para alcanzar la salvación a la que él había sido enviado, ¿verdad? También veíamos que sana y liberta, ¿verdad? Hay pasajes donde nos dice que él iba por las ciudades, menciona que fue por Decápolis, por Capernaum, por las ciudades de alrededor del lago, y que la multitud, cuando sabían que iba a pasar por ahí, sacaba a los enfermos y él al paso los tocaba y todos eran sanos y eran liberados de los espíritus que los oprimían, ¿verdad? Si es que él recorría las ciudades, iba llevando la palabra, pero también sanaba y liberaba, que ahí cumpliendo, pero a cabalidad, la función del evangelista. Así es que, como dijo mi hermano hace un momento, ¿cómo saber si el que estamos viendo en la tele es evangelista? Pues no solo porque va de iglesia en iglesia, ¿verdad? Sino que predica salvación, tiene un mensaje claro y específico, se ve que habla de parte de Dios, obra milagros, sana y liberta, ¿verdad? No es solo de ir de iglesia en iglesia viendo dónde le prestan el púlpito, ¿verdad? Sino que tiene que verse estos frutos en él. Así que mi hermano, no sé si aportarías algo en esto o pasamos a Jesús Pastor. Sí, lo otro también es que a veces tendemos a creer que el evangelista, como decía nuestro hermano Cesarito, es aquel que anda de iglesia en iglesia, y también a veces creemos que es aquel que tiene el vozarrón, aquel que grita, sí. Ese de evangelista. Y pues hay pasajes en la Biblia, por ejemplo, Felipe el evangelista, cuando llegó con el eunuco, y pues llegó con él y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y entonces él ahí le explicó. Yo no creo que él estuviera gritándole ahí, ¿verdad? En un radio de quizá 1 metro o 2 metros, ¿verdad? Entonces yo considero que también es aquel que enseña la palabra también, sí, tiene que enseñar la palabra. Y sí, obviamente, pues si el Señor le ha dado un vozarrón, pues gloria a Dios que lo use, ¿verdad? Pero no necesariamente esa es una... pues si no es su principal característica. Ajá, ¿verdad? Así es. Y continuamos con el pastor. Dice ahí, amados hermanos, que el pastor se traduce del griego poimem, que significa uno que cuida manadas o rebaños, y no meramente uno que los alimenta. Entonces no solamente los alimenta, sino que ahí dice, amados hermanos, lo conduce. Por cuestiones del tiempo quizás no voy a leerlo todo, pero dice que lo conduce. Y a mí se me venía aquel pasaje de la Biblia en Lucas 15:4, que dice: ¿quién de ustedes que tenga 100 ovejas, si se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le haya perdido hasta que la encuentra? Entonces el pastor conduce. Y como decía nuestro anciano Cesarito, el evangelista es aquel que va por las almas perdidas, y el pastor también va por las almas perdidas, pero también por las que ya han sido salvas, que ya se congregan. Esas son, pues en figura le decimos ovejas, ¿verdad? Amén. Entonces el pastor cuida de sus ovejas. Entonces, amados hermanos, quienes han estado en una condición así, hablando realmente perdidos,
Yo una vez estuve perdido, pero perdido así, de no encontrar el camino de vuelta a mi casa. Yo tenía 10 años y por cuestiones de la vida, no voy a entrar en detalles, a mí me tocaba que ir a una escuela que estaba lejos de mi colonia, tenía que tomar bus. Yo sabía dónde me tenía que subir y dónde me tenía que bajar, pero más de eso no sabía. Y una vez me bajé antes. Y amado hermano, ahí conocí qué es estar perdido. Yo no sabía cómo regresarme, fíjate. Y yo caminaba y caminaba 10 años, hermano. 10 años mis padres trabajaban. Yo caminando y entonces empezaron a rodar las lágrimas. Perdido, no sabía para dónde hasta que encontré un bus, que era la ruta que yo tomaba y me subí en ese y me fui de regreso a mi casa. Pero lo que quiero decirle, amado hermano, que a veces la oveja que iba en el camino se extravía, se pierde y no sabe cómo encontrar el camino de regreso. Pero el buen pastor, el Señor Jesucristo, dice que deja las 99 por aquella que se le perdió, por aquella que se extravió, por aquella que era parte de la manada, pero que por alguna extraña razón, pues se perdió, así como me pasó a mí. Entonces, luego, amados hermanos, quiero leerles Mateo 10:6, porque también existe aquel caso en el cual, pues, pasándolo a un ejemplo de la iglesia, pues nosotros queremos que ese que nos conduce, que ese que nos alimenta, pues vaya y nos busque, que vaya pero estamos hablando de ovejas, ¿verdad? No de hijos. Estamos hablando de ovejas, que vaya y que busque, y quizás el que está en la casa espera que llegue el pastor. Y si no llega el pastor, no quiera a nadie más. Pero, amados hermanos, hay un texto de la Biblia aquí en Mateo 10:6 que dice que el pastor también puede enviar, también puede delegar. Dice que envió a los apóstoles. Y en el 6 dice, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces delegó, envió. Así que, amado hermano, si un día llega otro hermano que no es el pastor, pero que ha sido enviado por el pastor, por eso la cobertura, por eso la importancia de la cobertura, porque este está siendo enviado y lleva una palabra para que tú, si por alguna extraña razón te has apartado, vuelvas al camino. Y el anciano Cesarito mencionaba algo acerca de por qué si alguien se desvía, se pierde, pero no se pierde nada más el culto, no se pierde nada más el venir a llenarse de parte del Señor, sino que está perdiendo algo más importante, algo más allá. Y en Proverbios 3:32 dice, porque en la Biblia, versión Israel, dice, porque el desviado es una abominación para Jehová, pero él intima con el sincero. Entonces el desviado, aquel que se apartó, puede ser, amado hermano, que sea una abominación para el Señor. Entonces el Señor sabe eso. Y él, como buen pastor, por eso es que fue por esa oveja perdida. Por eso es de que el pastor es movido a misericordia. Y no importa si esta oveja se perdió por traviesa, se perdió por querer llevar la contraria, por rebelde. El pastor tiene esa misericordia y va y lo busca. Y quizás algunos quizás no entienden eso, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué el pastor siempre va por esa oveja? ¿Por qué siempre busca a esa que se porta mal? Pero es por esto, amados hermanos, porque el pastor, y eso nos lleva al siguiente slide, el pastor da su vida por las ovejas. Dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y una de las cosas que hizo el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, es que fue a la cruz del Calvario y dio su vida por ti y por mí, para que no fuéramos a la muerte, a la segunda muerte, a eso que mencionaba nuestro anciano Cesarito, la segunda muerte, el lago de fuego. Él murió por ti y por mí porque es un buen pastor. Dice que él es tierno, que es afable, que es amoroso. En Mateo 15:32 dice la Biblia, entonces Jesús, llamado junto a sí a sus discípulos, les dijo,
tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y yo no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Entonces, el buen pastor, que su vida da por las ovejas, aquí, amados hermanos, pues él les dio de comer a todos los que andaban con ellos. Dice que los hizo que se sentaran en el pasto, que reposaran. El buen pastor, pues, es aquel que te alimenta, es aquel que te dice: hermano, yo sé que estás pasando por una dificultad, pero tranquilo, reposa en el Señor, confía en el Señor. Y esto, amados hermanos, lo está haciendo a través de alimentarnos, a través de darnos ese pan, a través de darnos la palabra. Entonces, luego dice que les dio ese pan, les dio esa comida. La Biblia dice que fueron panes y pececillos para que no desfallecieran en el camino. Entonces, en el camino, pues nos tenemos que ir alimentando. En el camino, la oveja oye la voz del pastor, del buen pastor. Así que, amados hermanos, hermano Cesarito, no sé si quiere aportar algo acá. No, creo que los hermanos van a profundizar en esto. Solo un punto. Pastor viene de la palabra pasto, ¿verdad? Que es el que lleva a pastar a las ovejas. Entonces, un pastor no es un administrador de una iglesia, que cumple esa función, sí, pero lo principal es alimentar al rebaño. Así que nomás quería aportar esto. Pasando a Jesús el Maestro, que se ejemplifica como, o se representa como el halcón. Maestro viene de didáscalos, de donde viene la palabra didáctica y todo lo que tiene que ver con la enseñanza que relacionamos con la escuela, la universidad, ¿verdad? Y las funciones principales del ministerio magisterial son discernimiento elevado y detallado de las escrituras. O sea, tiene que conocer, saber manejarse en los versículos, en las figuras, en los cumplimientos, en todo eso. Pero no es solamente eso, no es solo llenarse de conocimiento, porque viene la otra función, que es cautivar la atención y dejar huella. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con alguien que nosotros sabemos que sabe mucho, pero no lo puede trasladar, no se da a entender? Entonces, la función principal del maestro es eso, cautivar, ¿verdad? Y la otra que dice, abrir el oído, ¿verdad? Para oír la sana doctrina. Y yo siempre he tenido en mi corazón que la principal función del maestro no es llenar a los hermanos de versículo, sino que ese amor que él tiene por las escrituras, trasladárselo al hermano. Porque yo puede que no le enseñe 200 versículos al hermano, pero puede que sí le traslade ese anhelo por conocer. Entonces el hermano va a ir a estudiar también. Entonces ahí creo que el maestro es cuando está ejerciendo como tal, cuando despierta en el hermano, cuando lo cautiva, cuando le muestra la miel de la palabra y el hermano queda enamorado. Y ahora pasando a cuando nuestro Señor fluye y funge como maestro. Lucas 2, 46, 47 dice: y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Aquí él está recibiendo, pero inmediatamente después él comienza a enseñar también, ¿verdad? Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Y la otra, ¿verdad? Cautiva y deja huella. Mateo 7, 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Cuántos en el colegio, en la universidad, no pasamos horas haciendo esfuerzos por no dormirnos, ¿verdad? Porque el que estaba enfrente no tenía esa habilidad, porque sabía mucho, llenaba la pizarra de ejercicios y todo, pero uno estaba cabeceando, ¿verdad? En cambio aquí el Señor Jesús decía que los dejaba admirados. Uno dice, wow, no, y el punto no es decir, wow, ¿cómo sabe, verdad? Sino que el punto es decir, me ha cambiado la forma de ver alguna cosa, o de veras me ha hecho avanzar con esto que me enseñó, aunque haya sido un versículo.
Pero si el Señor usa a este ministro de manera tal que ese versículo transforma una vida, ahí está fluyendo como maestro, y aquí muestra cómo el Señor fluía, ¿verdad? Y cautivaba a su audiencia. Más adelante en el Nuevo Testamento se menciona, ¿verdad? Que Pedro habló horas y la gente estaba ahí escuchándolo, ¿verdad? Y cómo Pablo detallaba toda la vida de Cristo y todo lo que había en el Antiguo Testamento y la gente los escuchaba. Didácticamente se dice que uno está capacitado para escuchar 40 minutos y luego necesita una pausa. Pero cuando el asunto viene del Espíritu, pueden pasar horas y uno dice, no sentí el tiempo, y uno sale transformado. Así es que, mis hermanos, esto es lo que queríamos dejarles en el corazón respecto a al ministerio de nuestro Señor y cómo fluyó en estas 5 funciones y cómo Él, teniéndolas, las impartió a los ministros para que capaciten a su amado. Así que es importante darle la relevancia y dejar fluir a cada uno de los 5 ministerios, porque cada uno cumple una función en nuestra preparación para el día en que el Señor regrese por nosotros. Amén. Amados hermanos, esperamos que en el nombre del Señor pues hayan recibido esta palabra de parte de Dios y que pues nos hayamos dado a dar a entender, ¿verdad? Sí, amén. Y que si no, pues el Espíritu Santo va a hacer la obra ahí para que usted... Que Él enderece las palabras, ¿verdad? Así es. Así Amén. que Dios les bendiga, amados hermanos, quedamos despedidos y nos vemos en un rato más en el culto. Nos vemos en un momento en el servicio devocional de este domingo. Está el tiempo justito para trasladarnos a la iglesia, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y que estas palabras transformen vidas, no porque las digamos nosotros, sino porque vienen de parte del Señor. Un abrazo a cada uno, que el Señor nos guarde y nunca, nunca se aparte su presencia y su revelación de nosotros. Nos vemos pronto. Amén.